Muchas gracias, especialmente a Jorge y Mauricio que están aquí presencial y a los otros también por conectarse. Tenemos un tema solamente hoy día, pero es un tema complejo, o sea, yo creo que nos podemos, esperamos, bueno, escuchar sus comentarios. Un vasito de agua, gracias. Así es que, sin más, le voy a dar la palabra, como siempre, el equipo de calidad del aire, ¿verdad? Es una norma sobre termoeléctricas, es una revisión. Y yo ya tuve la presentación, está bien interesante, creo que va a dar para harta conversación. Así es que bienvenidos, bienvenidas y comencemos. Ya. Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Mesías y yo voy a hacer la presentación. Ya. Bueno, antes de comenzar de lleno en el tema, vamos a hacer, como lo hicimos la vez anterior, un breve contexto de los tipos de normas que existen. Existen dos tipos de normas ambientales, las normas de calidad y las normas de emisión. Las normas de calidad son aquellas que se miden en el ambiente, como por ejemplo lo del aire, el agua o el suelo. Y existen dos tipos de normativas primarias, o sea, de calidad del aire, las primarias y las secundarias. Las primarias, su objetivo de protección son la salud de las personas, y la secundaria es la protección del medio ambiente. En esta reunión nos vamos a enfocar en las normas de emisión, entonces vamos a dar un poco más de detalle en estas. Bueno, las normas de emisión se utilizan principalmente para la prevención de la contaminación o de sus efectos, o la mantención o recuperación de la calidad del aire, en cuyo caso van a estar insertadas en un plan de... Ambiental. Ambiental. Sí. Generalmente son de aire, pero Sí. no debieran ser las únicas. Sí. Hemos estado concentrados en eso. Claro, y en cuyo caso las normas ambientales van a estar insertadas en un plan de descontaminación o de prevención. En ambos casos se utiliza las mejores técnicas disponibles como criterio, y el contenido de las normas de emisión principalmente son que tiene que tener la cantidad máxima permitida para el contaminante medida en el efluente, el objetivo de protección ambiental y los resultados esperados de esta normativa, el ámbito de aplicación, los tipos de fuentes reguladas y los plazos y niveles programados para el cumplimiento. Ya que tenemos un poco más claro y nos marcamos el tipo de norma en la que estamos, unos breves hitos del proceso. Primero, esta normativa fue iniciada el 26 de febrero del 2020, luego fue priorizada por esta administración bajo el Programa de Regulación Ambiental 2022-2023. A nosotros como ministerio se nos faculta para poder crear comités operativos que intervengan en la dictación de la normativa. Entonces, en septiembre de 2020 conformamos el comité operativo que está constituido por 10 servicios, entre ellos el Ministerio de Energía, Economía, la Superintendencia, etc. Y el comité operativo ampliado lo conformamos en julio de 2021 y está constituido por estos mismos integrantes del comité operativo, más 21 instituciones, entre ellas están organizaciones civiles, los regulados, ONG, etc. Durante el desarrollo de la normativa hicimos 4 ampliaciones de plazo, 6 reuniones de comité operativo y 5 de comité operativo ampliado. Todo esto terminó el 13 de junio de 2023 con la resolución 403, que la publicamos el 17 de junio de 2023 en el Diario Oficial y el 18 en las últimas noticias. Actualmente nos encontramos en la etapa de consulta pública que inició el 19 de junio y está abierta hasta el 14 de septiembre. Y posterior a esta etapa viene el proyecto definitivo en el cual tenemos 120 días hábiles para la elaboración. Respecto a las actividades de participación ciudadana, a la fecha hemos realizado dos iniciativas. La primera la hicimos en Huasco el 29 de junio, la segunda hicimos un webinar el 18 de julio, y ahora el jueves vamos a ir a Mejillones como otro hito de la normativa, y ya a fines de agosto vamos a ir a Puchuncaví y Coronel Lautaro. Y ahora que entramos de lleno en la normativa, primero vamos a dar un breve contexto de qué son las centrales termoeléctricas y qué contaminantes emiten. Bueno, las centrales termoeléctricas son instalaciones industriales que generan electricidad a través de la conversión de energía térmica producida por la quema de combustibles o mediante la utilización de energía geotérmica. En esta imagen se presenta una termoeléctrica que funciona con una caldera a vapor y una turbina a vapor,
y aquí se presentan los diferentes tipos de combustibles que actualmente en Chile se ocupan en las centrales. Por ejemplo, para el caso de los combustibles sólidos, si se ingresara carbón como el tipo de combustible a quemar, se emitirían todos estos contaminantes. En el cambio, si por ejemplo se ingresara en combustible gaseoso, ya no tendríamos el mercurio, níquel ni vanadio, que son principalmente por el carbón, y solo habrían emisiones de los contaminantes más locales, que serían el dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y material particulado. Sin embargo, como sabemos, los gaseosos emiten poco material particulado y dióxido de azufre, entonces principalmente es material particulado el que sale por los combustibles gaseosos. Eso como un contexto general. El dióxido de nitrógeno. ¿Cómo? El dióxido de nitrógeno Sale por no es materia particular. Ah, sí. Claro. ¿Cuál es la distribución de las centrales termoeléctricas? Bueno, las unidades de generación que están afectadas por esta normativa son 85 a nivel nacional, de las cuales 24 son sólidas, 23 gaseosas y 38 líquidos. Ahora, si nos vamos a las emisiones que realizan estas unidades de generación, podemos ver que para los tres contaminantes que se presentan, el combustible sólido es el que tiene mayor participación en cada uno de los diferentes contaminantes. Por otro lado, nuestro reglamento nos dice que para poder revisar una normativa tenemos que examinar los cambios en las condiciones ambientales respecto a las emisiones desde la entrada en vigencia del decreto hasta el año 2020, o sea, el año 2021. Las emisiones de material particulado disminuyeron un 92%, en un 76% las de dióxido de azufre y un 27% las de óxido de nitrógeno. Estos porcentajes están calculados bajo la situación base, que es el año 2008 se consideró para la normativa que está vigente. Respecto a la calidad del aire, en los territorios donde las centrales termoeléctricas son las principales fuentes de emisión, se observaron disminuciones en las concentraciones de material particulado 10, 2,5 y SO2. No así para el NO2, donde no se pudo observar una tendencia en la disminución de las concentraciones, producto de la normativa. Respecto a nivel de cumplimiento informado por la Superintendencia del Medio Ambiente, desde que inició esta normativa, los incumplimientos han ido disminuyendo hasta el año 2021, donde ya no existe ningún incumplimiento. Entonces estamos en un escenario perfecto para revisar la normativa. Se me llama el pegado eso, pero ¿qué consideraciones tuvimos también para revisar esta normativa? Bueno, primero tuvimos en consideración la ley del cambio climático, también de los antecedentes que les presenté anteriormente, los cambios en las condiciones ambientales, el cumplimiento informado por la Superintendencia del Medio Ambiente. También estuvimos analizando la tendencia regulatoria internacional para las centrales termoeléctricas, lo que nos decía de que existen mejores tecnologías para el control de las emisiones, mediante este decreto que sacó la Comunidad Europea sobre las mejores técnicas disponibles. Entonces, a partir de todos estos criterios, es posible avanzar lo que está marcado ahí en azul, para el caso de las fuentes nuevas, en la mejor tecnología disponible, y para el caso de las existentes, vamos a que avancen del límite que actualmente está para las vigentes para la nueva, pasen para las existentes deberán cumplir con el límite de emisión que actualmente cumple la fuente nueva. Ahí sí lo dije. Entonces, ahora de lleno en la propuesta regulatoria, bueno, ¿a quiénes aplica la normativa? Básicamente el ámbito de aplicación es la misma que el decreto vigente, y su aplicación es para todo el territorio nacional. ¿A quiénes exceptúan? En esta revisión de normativa no estamos haciendo excepciones, ya que en el decreto vigente actualmente están eximidas las que cogeneran, que principalmente es Petropower de cargo de NAP. ¿Qué objetivo tiene esta normativa? Bueno, el objetivo de esta norma es prevenir y proteger la salud de las personas y el medio ambiente mediante el control de las emisiones de material particulado, el óxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el mercurio, níquel y vanadio. Estos dos últimos contaminantes fueron incorporados en esta revisión, puesto que no están en la norma vigente. Oye, disculpen, ¿Sí? es que yo tengo pegada una diapositiva tipo y norma y contenido, parece que tú estás avanzando más ya. No sé si es un problema de nosotros o un problema de usted. Sí, avancé hace rato. Acá se ve bien. Yo veo propuesta ¿Tanto bien? regulatoria de... Ya, ok, entonces soy yo, no se preocupen. Gracias. Igual tengo Ya, el PowerPoint que mandaron. ya. Ya empecé a esta. ¿Cómo se controlarán la emisión? Bueno, primero nosotros la normativa estamos estableciendo límites de emisión en chimeneas diferenciados por tipo de combustible, ya sea líquido, sólido o gaseoso, tal como está la norma vigente, y también haciendo diferencia entre las fuentes emisoras nuevas y existentes. Para el caso, como les decíamos, de las fuentes nuevas,
vamos a aplicar la mejor tecnología disponible, y para el caso del existente, tendrán que cumplir el límite que actualmente cumplen las nuevas, las vigentes. Acá están los límites que estamos proponiendo en color verde, o sea, en color azul. En color azul están los valores que actualmente están vigentes, y en color naranjo lo que estamos proponiendo en el anteproyecto. Si observan, para casi todos los contaminantes estamos reduciendo casi en un 50% el límite. Por ejemplo, acá en el óxido de nitrógeno, bueno, acá en el óxido de nitrógeno para el gas los mantuvimos, para el caso de los líquidos los bajamos casi un 50%, lo mismo que para los sólidos. Acá en el líquido también los bajamos casi un 50%, en los sólidos también en el dióxido de azufre, y en el material particulado para el caso de los líquidos lo mantuvimos, y para los sólidos los bajamos también casi a la mitad. En el mercurio también aquí fuimos súper estrictos para poder asegurarnos la calidad del combustible, del carbón principalmente, y también introducimos estos dos nuevos contaminantes, como les comentaba. Los plazos de cumplimiento para estos valores que estamos proponiendo, para el caso del material particulado, el plazo máximo es el año 2025, y las excepciones para este plazo son principalmente las que cogeneran, que como no estaban incluidas, le estamos dando un plazo de 2 años extra para que puedan instalar los sistemas de post-tratamiento. Para el caso del dióxido de azufre, el plazo que estamos dando máximo es el 2030, y se exceptúan de este plazo las fuentes que operan con combustibles líquidos, cuyo plazo va a ser el año 2025. Para el caso del óxido de nitrógeno, también el plazo máximo es el año 2030, y las fuentes que operan con combustible gaseoso, el plazo va a ser el año 2025. Para el caso del mercurio, el plazo va a ser el 2026, y para el níquel y vanadio el 2030. Todos estos plazos, si ustedes lo ven en el decreto, están escritos de otra forma, pero nosotros los tratamos de llevar más concreto, estimando que la normativa entrará en vigencia a mediados de 2024. Respecto a las fuentes nuevas, también estamos reduciendo los límites, casi la mitad también en casi todo, y en el caso del mercurio y del níquel se mantuvieron estos valores. Y el plazo para el cumplimiento de estos valores es desde la entrada en vigencia del decreto. Otro artículo que colocamos en la normativa es que, con el objetivo de contribuir de manera progresiva en el compromiso internacional y mandato legal de alcanzar la carbono neutralidad hasta el 2050, en la próxima revisión de la normativa, que va a ser aproximadamente en el año 2030, se deberá analizar la factibilidad de que las fuentes existentes se ajusten a los valores límite para las fuentes nuevas, especialmente para aquellas unidades que generen, o sea, que operen con carbono. Aquí en esta tabla es lo que se propone que se revise la siguiente revisión, donde actualmente en el anteproyecto estamos poniendo un valor de 30, por ejemplo, para los sólidos, y en la próxima revisión ya bajarlo a 10, ser aún más estricto. Y así sucesivamente para todos los otros contaminantes. ¿Cómo vamos a evaluar los límites de emisión? Para el caso del material particulado, el SO2 y el NOx, se van a evaluar sobre la base de promedio horario durante un año calendario, el que se deberá cumplir el 100% de la hora de operación del régimen. Nosotros en la normativa dejamos ahora bien explícito la caracterización de las horas de funcionamiento de las centrales, donde aquí se pueden ver todos los estados que definimos. Bueno, falta uno, que es el estado de falla, que no lo incorporamos, pero aquí están todos los estados. Por ejemplo, en operación en régimen le pusimos RE, que son las horas de operación, el estado de apagado, la hora de operación de apagado. Acá en detención tenemos el estado de apagado, el estado de detección programada, que son cuando se realizan mantenciones, y detecciones no programadas en el caso de que ocurra una falla o algo ajeno a la unidad. Y también están las horas de encendido, y bueno, ahí se repite de nuevo la hora de operación en régimen. Entonces nosotros en la normativa estamos, que los valores propuestos se tienen que cumplir solo en estos lados, solo la hora de operación en régimen. En el caso de la hora de encendido y apagado no lo estamos regulando. Esto porque estamos siguiendo la tendencia regulatoria internacional que así lo realiza. Respecto al mercurio, el níquel y vanadio, esto se va a evaluar cada 6 meses durante el año calendario, y se considera sobrepasada cuando uno de estos valores se ha excedido a la normativa. Otro articulado que colocamos en la normativa es que se tiene que hacer una reducción en las horas de encendido y apagado, ya que como no estábamos regulando esa hora, pusimos esta medida. Entonces las fuentes nuevas y existentes deberán implementar el uso de quemadores y combustibles de bajas emisiones durante las horas de encendido y apagado. ¿Y qué estamos considerando nosotros como combustibles de bajas emisiones? Principalmente a los combustibles gaseosos, o aquellos cuyas emisiones sean menores o iguales a los de los combustibles gaseosos. También
las centrales deberán garantizar que las horas de encendido y apagado sean lo más breves posibles y que los equipos de abatimiento entren en funcionamiento tan pronto como sea posible desde el punto de vista técnico. ¿Cómo se va a corroborar todo esto? Bueno, primero, los titulares coordinados, en un plazo no mayor a 9 meses, deberán presentar un anteproyecto o estudio de factibilidad al Coordinador Eléctrico Nacional, que lo va a revisar, validar, según la normativa técnica que ellos disponen, y luego se lo van a enviar a la Superintendencia del Medio Ambiente para registro y posteriormente fiscalización. Ya finalizando la presentación, respecto a la fiscalización y metodología de medición, bueno, primero corresponde a la Superintendencia del Control y Fiscalización de acuerdo al mandato legal. Los protocolos y procedimientos van a ser también establecidos por la Superintendencia en un plazo no mayor a 6 meses. Cabe destacar que estos protocolos, como esta normativa ya es vigente, ya están disponibles, solo que ahora tienen que hacerse una breve actualización en algunos cambios que hicimos en la normativa. También en la implementación de los SEM también lo estamos reforzando por el caso de si existe otra nueva, pero ya toda la existente y la existente ya considera la instalación de estos sistemas. Y por último, los titulares tienen que presentar un reporte del monitoreo continuo de emisiones trimestralmente durante el año calendario. Eso es lo que les tenía. Préstame el mouse. Bueno, buenas tardes a todos los consejeros. Mi nombre es Nicolás Trivelli, soy profesional del Departamento de Economía Ambiental y vamos a presentar a continuación un poco los resultados del análisis general de impacto económico y social que se realizó para esta revisión de normativa, para el anteproyecto. Un poco ustedes ya conocen algunas de estas láminas, pero siempre es bueno recordar algunos puntos interesantes sobre el AGIES. Primero, y lo más importante es que el AGIES es una herramienta que permite entregar información técnico-económica para la toma de decisiones. ¿Ya? Esto está enfocado en un análisis costo-beneficio, y en el caso de esta normativa sí se hizo un análisis costo-beneficio, pero no siempre los AGIES están asociados a un análisis costo-beneficio, y tenemos algunas otras metodologías que a veces empleamos. ¿Ya? El alcance del AGIES es que es un indicador. ¿Ya? Esto es un dato más para la toma de decisión, y lo que siempre tratamos de precisar es que no debiese ser considerado como el único criterio de decisión en la toma de decisión de una política pública. ¿Ya? Tenemos otros antecedentes como efectos sociales, políticos, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que evalúa el AGIES? Las externalidades positivas que tiene una normativa. Para el caso de la revisión de la norma de centrales termoeléctricas, específicamente efectos en salud evitados por la reducción en las emisiones y por ende la reducción en las concentraciones o mejora en la calidad del aire en el lugar donde se encuentran las termoeléctricas. ¿Y cuáles son los costos que evalúa este análisis costo-beneficio? Bueno, son los costos adicionales que introduce la normativa, los agentes de la sociedad. En este caso van a ser los costos de inversión, operación y mantención para medidas de abatimiento para reducir los contaminantes que Emanuel mencionó, y costos de monitoreo y fiscalización para el Estado. ¿Ya? ¿Qué es lo que no evalúa una AGIES? Y esto se hace principalmente porque no siempre está la información disponible, no hace una evaluación de ingeniería de proyectos para cada una, por ejemplo, las centrales termoeléctricas, cambio en precio en tarifa o cambio en el empleo, porque eso está fuera de un análisis específico. ¿Ya? Entonces, un poco la metodología general de la AGIES lo que hace aquí es tomar, en el caso de las emisiones de las centrales, para cada una de las centrales reguladas, tenemos su emisión y podemos tener dos escenarios. El primer escenario, que lo podemos llamar parámetro A, es cuando nosotros tenemos la norma que se está implementando, este es el límite normativo para MP, NOx, COx, etc. Y tenemos que la emisión de la central es mayor que ese límite. Por ende, nosotros asociamos que se genera un incumplimiento y esa emisión tiene que reducirse al nivel de la norma. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la situación en que la central termoeléctrica emite por debajo de la norma, y ahí nosotros hablamos de un cumplimiento, y en el fondo la central termoeléctrica no generaría un costo para ella y no generaría reducciones en las concentraciones. Y adicionalmente, la norma per se tiene costos de fiscalización y monitoreo. ¿Ya? Bueno, especificar que cuando se genera un incumplimiento, que es el escenario que nosotros evaluamos en el AGIE,
la central termoeléctrica va a tener costos de medidas de reducción de emisiones, porque va a tener que implementar una medida de abatimiento para reducir su emisión, y también se van a generar beneficios, como les mencionaba anteriormente, porque se va a mejorar la calidad del aire, por ende se va a reducir los eventos de mortalidad y morbilidad en la población afectada a esa central, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Que si hacemos un análisis de cumplimiento de las centrales a nivel nacional, aquí tenemos las centrales que específicamente van a ser reguladas por esta normativa. Más específicamente son centrales que en el año en que va a entrar la medida van a tener una generación de electricidad, o sea, van a estar generando electricidad según la proyección de emisión a largo plazo del Ministerio de Energía. Entonces, estas centrales son las que actualmente el Ministerio de Energía considera que van a seguir funcionando incluso después de los años en que va a incorporarse los límites de emisiones. Esto tiene que ver con lo que presentaba Emanuel anteriormente, posterior al año 2027, 2030, ¿ya? Entonces tenemos que a nivel nacional, para material particulado, tenemos 3 centrales que van a incumplir, que son Guacolda 4, Guacolda 3 y Lautaro 1, ¿ya? Para el caso de SO2 tenemos algunas... Es que en una lámina habían 85. Sí, lo que pasa es que son 85 fuentes afectas, ¿ya? Pero nosotros, para poder hacer el análisis y proyectar este análisis a qué es lo que va a pasar a futuro y poder cuantificar los costos y los beneficios, tenemos que decir, bueno, de estas 80 fuentes afectas hoy en día, ¿cuáles van a estar vigentes? Porque hay una serie de procesos que van a ocurrir antes de que entren las medidas en vigencia. Muchas de esas 82 fuentes van a salir por acuerdos de descarbonización, otras están como en acuerdos, pero no sabemos si van a salir. Entonces, finalmente, lo que nosotros tenemos es que el Ministerio de Energía nos dice, mira, el número de centrales que, que están asociadas a la normativa, estas centrales, que nos dio un listado, van a ser las que van a generar energía de aquí al 2040 según sus proyecciones. Y en base a esas centrales, nosotros decimos, estas centrales van a ser las que... Son el nombre de la central. Claro, el nombre de las centrales. Entonces, para SO2 tenemos, son unidades de generación, perdón. Que aquí, por ejemplo, tenemos Cochrane, que tiene 2 unidades de generación distintas, pero es una central termoeléctrica, ¿ya? Entonces, para SO2 también vamos a tener algunas... No son distintos aquí. Para material particulado son las Claro, mismas. no son las mismas, no son las mismas. No siempre se repiten porque depende del combustible que utilizan, qué tipo de normativa le afecta, ¿ya? Entonces tenemos que acá son 7 centrales las que incumplen, hay unas que están justo en los límites, para el caso de CO2, y para el caso de NOx, como ven, son muchas normativas, o sea, son muchas fuentes las que incumplen, tanto para combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, ¿ya? Entonces, todas ellas debieran implementar medidas de abatimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de nuestro análisis costo-beneficio? Tenemos las unidades de generación que están incumpliendo hoy en día por algún límite normativo. Tenemos los beneficios que genera en reducción de casos valorizados de mortalidad y morbilidad, principalmente en millones de dólares por central, y los costos que va a incurrir esa central, y lo que podemos ver que en el fondo el resultado que nos interesa es que los beneficios son de 16.8 millones de dólares, cuando los costos son de 191 millones de dólares, lo que nos da una razón de beneficio-costo de 0.09, ¿ya? Esto considerando como que la normativa entra en vigencia el año 2025 y finaliza el 2040, que es el tiempo en que nosotros tenemos esta proyección de Ministerio de Energía. Entonces, en los casos reducidos al año 2040 tenemos que se reducen 21 casos de mortalidad, 0.26 casos de mortalidad, perdón, 21 casos de mortalidad en personas de mayores a 30 años, 0.26 casos de mortalidad en personas menores a 1 año, se reducen admisiones hospitalarias por eventos de ataques cardiovasculares en personas menores a 64 años en 8.1, y ahí están, en el fondo, pueden ver en la tabla los distintos efectos. Tenemos
mortalidad y efectos de morbilidad, que son admisiones hospitalarias, y tenemos casos específicos que están dados para Alzheimer y Parkinson en población mayor de 65 que están asociados a los contaminantes que emiten estas fuentes. ¿Ya? Nicolás, hay una pregunta. Sí. Quizás, Claudio, cuéntame nomás, creo que podemos responder aquí. Si es que es muy No, no específico. es pregunta, es para cuando tengamos opiniones. Gracias. Ah, ya. Se está adelantando Claudio un poco. Sí. Aclarar que la proyección. Sí, porque yo la voy a anotar. Ya. Incumplirían. Incumplirían. No es, aclarar que es una situación hipotética y que incumplirían, no que incumplan en estos momentos. No, ¿Ya? claro, sí. Perdón, eso quizás tengo que aclarar. Acá estas fuentes incumplirían, No. dada la proyección que nos entregó de generación el Ministerio de Energía, ¿ya? Sí. Bajo el escenario que nos entregó el Ministerio de Energía. Ese escenario puede cambiar en el tiempo, puede ser que haya centrales que desde aquí hasta que se genere el proyecto definitivo, por ejemplo, haya centrales que logren un acuerdo de cierre a determinado año, y nosotros esas las podríamos sacar de la evaluación o posterior a la evaluación, y ahí habría que descontar los costos. Por eso nosotros tratamos de entregar los costos y los beneficios por central, por si sea este caso. Pero hoy en día, como algunas centrales nomás tienen un documento oficial que nos dice que sí van a cerrar y las otras están en conversaciones, tendríamos que asumir el peor escenario, diciendo que van a seguir generando según lo que nos indicaba el Ministerio de Energía. Esa aclaración era importante. Ahora, como les decía, en resumen, los costos de abatimiento son $191 millones al año, los costos de fiscalización de esta normativa son $1.4 millones al año, lo que da 193 millones al año de costos, y los beneficios son 16.87, lo que nos da una razón beneficio-costo de 0.09. Lo que nosotros estamos acostumbrados es que, o lo que quisiéramos en estos casos, es que nuestra metodología nos dijera que los beneficios siempre son mayores que los costos. Sin embargo, en este caso es muy específico y no se da esta razón beneficio-costo positiva, mayor que 1, para que nosotros podamos decir que socialmente es rentable la norma. Sin embargo, hay que hacer algunas aclaraciones, ¿ya? Primero es que debemos considerar que los costos de regulación son altos, principalmente que las medidas de abatimiento para SO2 y NOx son muy altas. Las mejores técnicas disponibles y las medidas más costo eficientes aún así son muy caras hoy en día. Entonces, reducir el SO2 y el NOx les sale bastante caro, ¿ya? Y por otra parte, los beneficios son bajos, o podemos decir que no son altos, porque la metodología que permite calcular los casos está asociada a la cantidad de personas que existen en una comuna, y efectivamente las comunas asociadas a las centrales termoeléctricas poseen baja población. Entonces, aquí lo que ocurre es que generalmente la metodología que nosotros empleamos no es capaz de recolectar todo o el total de beneficios que genera la reducción de la contaminación, y los beneficios quedan como en desmedro un poco de los costos, valorizados con valores mucho más bajos, porque son pocos los casos que se generan al ser poca la población. Esto es estadística casi pura y dura nomás, y por ende, pero eso no significa que no sea recomendable avanzar en la regulación. Por eso al principio les decía que los resultados de la GIES tienen que ser considerados como un antecedente más, pero hay otros antecedentes importantes. Bueno, te dejo ahí esa parte que... No, ahí esta lámina la dejamos simplemente para que recuerden que toda la información de la normativa está en el expediente, todos los antecedentes, la revisión internacional, los acuerdos, todo está en el expediente. Y esa es la presentación que teníamos preparada. Gracias. Muchas gracias. Si pueden abrir la ventanita para que podamos ver a los consejeros. A la derecha. No, te puedes dejar de compartir también. Sí, el botón rojo. Ahí está. También me pongo en la lista Sí. de la última. Perfecto. Entonces tengo palabras pedidas, Claudio, Mauricio, Macarena y Jorge. Y yo también tengo una pregunta. Adelante. No, Claudio, dale, por favor.
Hola, oye, yo no sé qué le pasa a la tecnología del ministerio porque se ven muy borrosos. Yo no sé si es otro computador, pero a los consejeros los veo súper claros, pero a ustedes los Así, veo está sucio quizás nuestra, no sé. quizás. Bueno, pero un detalle. Ya, mira, yo tengo varios comentarios a esta norma, revisé el expediente y tengo observaciones. Me parece que no me parece la norma de un gobierno ecológico. Lo primero que quiero partir diciendo. Me parece que hay un problema de fondo con la norma de 30 miligramos en material particulado, porque hoy día la tecnología existente permite que emitan 10 MP. Y el plan de contaminación de ventanas le exige 20. ¿Por qué estamos tirando a 30 la norma y exigiendo para el año 2030 el cumplimiento de 10 si la tecnología hoy día permite el cumplimiento de 10? Me parece que ese es un gran problema que tiene la norma en material particulado. El segundo problema que tiene es, llevamos años midiendo níquel y vanadio. ¿Por qué le damos 5 años para el cumplimiento de la norma si ya tenemos los datos duros de cumplimiento de vanadio? ¿Cómo se llama? De níquel y vanadio. Tenemos los datos. Podría ser perfectamente la norma entrar en vigencia apenas se promulgue. No necesitamos nuevos datos para poder efectivamente hacer cumplimiento de los niveles de níquel y vanadio. Me parece que está de más de darle 5 años de cumplimiento. Y el tercer reparo que tengo a la norma es para el cumplimiento normativo en régimen. ¿Por qué se le abre una ventana al sector empresarial para que, salvo que ocurra algo debidamente justificado, hay una frase ahí que no me parece que debe ir? O sea, en definitiva, ¿por qué no es cumplimiento continuo nomás y se le da la posibilidad de que expliquen un incumplimiento? Me parece que hay que sacar esa frase de posibilidad de justificar un incumplimiento por cualquier otro motivo de alguna magnitud, si eso no está en la norma anterior, digamos. Me parece que hay que revisar el tema este de que le generemos un espacio para que efectivamente puedan incumplir en puesta en marcha y en la salida de la normativa. Es una norma de emisión y deberían cumplir a todo evento. Me parece que la nueva norma le abre unas puertas de incumplimiento que no deberían estar abiertas. Son mis 3 principales reparos a la norma. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar un grupo de preguntas, observaciones y después respondemos, ¿no? Sí, Mauricio. Ya, muchas gracias. Buenas tardes, consejeros. Qué bueno verlas y verlos. Tengo varias cosas acá. Primero, algunos aspectos generales que no son preguntas, solamente un contexto. Primero, comentarios positivos, que los límites son más bajos que la norma anterior, eso se aplaude. Hay 2 nuevos metales que se incluyen, también eso es una buena cosa. Y además que la norma anterior ayudó bastante a descontaminar, sobre todo la zona de sacrificio, y qué bueno que estamos revisando esta norma nuevamente. El punto más en contra, digamos, que este proceso ya tomó más de una década y ojalá que las próximas revisiones no sean tan lentas y la implementación también hasta el 2030 me preocupa. Dicho eso, algunos aspectos más bien como preguntas a ustedes, por favor. En los considerandos, siempre es importante establecer la razón de que se establece esta norma. El artículo 13 y 14 mencionan bastante específicamente algunos efectos en salud, pero deja fuera otros. Entonces, me parece muy bien el 14, que menciona bastante el tema de los fetos y los niños más pequeños, pero el 13 hace una mención muy rápida a los efectos cardiovasculares, respiratorios, pulmonares, cáncer, que tú, Nicolás, nos mencionaste en energía. Entonces, me gustaría que se balancee un poco más el hecho de que los efectos en salud son muchos, y si ya es que se menciona uno tan específicamente, entonces se mencionen también los otros. Después, dentro de los considerandos también, en los artículos 20 y 21, en el 20 se hace una mención muy larga al acuerdo voluntario, que no tiene una validez legal, pero qué bueno que se mencione. Y después se menciona en el 21 el tema de la ley marco de cambio climático. O sea, se dice que hay que cumplir con la carbono neutralidad, pero no se hace alusión explícita a la ley marco de cambio climático. De hecho, me confundí después, Manuel, porque tú en tu transparencia muestras, la mencionas explícitamente, e incluso dices un plazo, y yo no encontré esos datos. ¿De lo de revisión? Claro, si quieres me respondes después, pero el punto es que
tú en tu presentación mencionas explícitamente la ley de cambio climático y se dice que hay que aplicar eso, pero en el artículo 21 no aparece. No sé si me perdí y está mencionado más estrictamente en otro lado. Sí, después. Ya, por favor, eso. Puntos a mejorar. Bueno, me sumo a lo que dice Claudio, el valor de 30 para las normas existentes, yo creo que se podría bajar. Eso en la tabla, el artículo 3, la tabla 1. Después, la tabla 2, que se refiere a fuentes nuevas, no entiendo por qué se hace una diferenciación entre combustibles sólidos y líquidos, entregándole 10 para sólidos y 20 para líquidos. Y el único caso es que se le da un valor más alto a los líquidos, en todos los otros casos más bajo. Yo me esperaba dejar para normas nuevas 10 parejo para ambas y 20 para normas existentes. Eso hubiese sido lo que yo hubiese esperado. Siempre de materia particular, siempre de materia particular. Una pregunta que hizo un colega dentro de las preguntas que hizo varias gente del CRUD, que me parece interesante. ¿Por qué no se aprovecha esta oportunidad y se incluye una norma de emisión de CO2 si el Ministerio tiene las atribuciones para hacerlo? Lo encontré interesante, es algo nuevo, ya que estamos con este tema de ley, incluir CO2 como el sector transporte incluye eficiencia energética en sus vehículos, aparte de otras normas. Es una pregunta más amplia, pero yo creo que es interesante tenerla en cuenta. Ya voy terminando. Esta otra pregunta un poco tal vez para ti, Nicolás, que también surgió entre los expertos. ¿Cómo interactúa este anteproyecto con el impuesto verde en términos de costos marginales de abatimiento versus cobre? Aquí ya mi talk como revisor de tesis y cosas, en el artículo 10, en la exención, aparece gaseosos, y dice ser gaseoso porque es estado gaseoso, solo una S. Y la verdad que no entiendo muy bien por qué se hace esa exención a ese rango de centrales con turbina, en ese rango específico. No me queda claro. Supongo que hay una razón, me gustaría saberlo. Y también dentro del lector como revisor se usa la palabra efluente, que incluso busqué en la RAE como para asegurarme, esto se refiere siempre a temas de agua. No sé por qué, si está correctamente utilizado el término efluente en este tipo de norma que es de gas. Eso sería todo, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Yo tengo a Macarena, Jorge, Camila y Roxana. Camila y Roxana no me di cuenta quién levantó la mano primero, así que... ¿sí? Yeah. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Tengo algunos comentarios acá. Bueno, lo primero es, una de las primeras cosas que no tiene que ver con la norma, pero tiene que ver con cuando mencionaron los tipos de norma que hay, ¿cierto? Que hablan sobre una norma primaria, me parece, y secundaria, e indicaron que la primaria es para proteger la salud humana y la secundaria para proteger la salud del medio ambiente. ¿Esto es correcto, cierto? Sí. Bueno, para eso, las normas de calidad. Eso, porque, y ahí esto es tal vez un comentario muy filosófico, pero me parece que no tiene sentido construir normativas con esa separación, porque la salud ambiental es salud humana y viceversa. Entonces, creo que este comentario lo he hecho antes y no sé si existe alguna posibilidad de proyectar en el futuro algo que nos permita dejar de separar la salud ambiental de la salud humana, porque hacia abajo esto tiene repercusiones en cómo se crean, bueno, este tipo de normas y quiero dejar el punto, en el fondo no quiero dejar de mencionarlo porque me parece que siempre tenemos este lenguaje a nivel económico, a nivel de política pública, en todas las discusiones, de separar medio ambiente de los seres humanos, y si seguimos con ese lenguaje me parece que no vamos a hacer una diferencia drástica, que es lo que hoy día necesitamos para lograr salir de esta crisis climática o combatirla, bueno, que ya estamos en el punto de ebullición, como se está comentando. Lo segundo es, me preguntaba también, porque esta norma de alguna manera busca poner este límite a las emisiones, entonces también me pregunto, ¿qué otras acciones existen para reducir, para descontaminar, más que poner un límite a la contaminación? Quiero hacer la pregunta de qué se está haciendo, qué esfuerzos en materia están haciéndose en las hidroeléctricas mismos tal vez para descontaminar, es decir, no para contaminar menos,
sino para descontaminar estos entornos donde se sitúan. Me parece que, y eso tiene mucha relación a lo que voy a decir ahora, que también me queda la duda, no me queda claro por qué se usa la palabra beneficio, porque esta norma, ok, genera de alguna manera menos contaminación, pero para mí un beneficio es algo positivo que se genera en la comunidad, es un impacto positivo, no es algo que es menos malo. Entonces me parece que esta palabra beneficio, a mí al menos me confunde, porque no es que estemos mejorando la salud de las personas, no es que estemos generando un beneficio para la salud de las personas, sino que tal vez estamos impactando menos negativamente. Entonces quisiera ahí consultar cómo está siendo abordado y por qué se usa esa palabra. Muchas gracias. Gracias, Macarena. Jorge. Gracias. Y lo primero es relevar algunas cosas que me parecen sustantivas relacionadas con la perspectiva más macro de largo plazo. Esta norma, junto con la norma de fundiciones de cobre, tenía un objetivo más transversal que tenía que ver con que más allá de las exigencias individuales en zonas específicas, tener un estándar a escala país que obviamente condujese a tener un menor impacto incluso en zonas que no necesariamente estaban con latencia o saturación, pero se quería evitar llegar a eso. Hubo inversiones, ahí ustedes, chiquillos, después me refrescan los números, pero que están por sobre los $1.000 millones en todo el sector, y se tradujo en reducciones muy significativas, particularmente de cantidad de particulados y gases. Lo que se ha reflejado, como ustedes bien decían, la mejora en la calidad del aire de distintas zonas, porque es fácil omitir ese efecto positivo en los últimos años tras la aplicación de la norma. Y eso explica, a mi juicio, y en base a las conversaciones que hemos tenido con la generadora, el que aparezca una tasa de beneficio versus costo tan baja, entre comillas. Porque efectivamente los valores incrementales de beneficio se van reduciendo porque hubo un efecto muy grande, ¿no? Y nosotros en su minuto, ministro, propusimos esta misma norma más allá de los planes por los beneficios que se iban a alcanzar. Entonces es importante tener eso en perspectiva. Por otro lado, también nuevamente viendo los grandes números y más allá de las diferencias que pueda haber en la proyección de la salida de las centrales, en CO2 pasaríamos, en este sector me refiero de un orden de magnitud, nuevamente corríjanme porque ahí ustedes pueden tener números más finos, pero del orden de 18 millones de toneladas de CO2 al año. Este sector incluso estarían bajando a cerca de 6 o 5 en función de todo el plan de descarbonización. Eso también es importante mencionarlo porque es bien icónico y también es un referente a escala internacional. Y dicho eso, la pregunta es, ¿qué objetivo tiene esta actualización de la norma o objetivo estructural? Y claro, y ahí un poquito también respondiéndole a Claudio, es importante señalar que no es que el diseño de las centrales implique que cuando se establecen los sistemas de control, esto sea en cualquier momento ajustable rápidamente. Eso es bien importante, porque cuando se diseñan las centrales y los sistemas de control del cumplimiento, precisamente se dimensionan inversiones de relevancia, porque después hacer ajustes no es tan directo, no es tan trivial. En ese sentido yo recojo lo que dice Mauricio, de que podrían haber mayores exigencias, digamos, a las centrales nuevas, y no obstante para las existentes, y particularmente en óxidos de nitrógeno, y ese cumplimiento, obviamente implicaría inversiones en denitrificadores que pueden ser bien cuantiosas, y ustedes también lo tienen en alguna medida internalizado en los costos, y por eso también hay ratio. Y eso yo diría que hay un desafío muy relevante en términos de armonización de los distintos instrumentos regulatorios. Y yo
propondría un esfuerzo incremental, más allá de que siempre digo que vamos a analizar por escrito todas estas observaciones antes del plazo de consulta pública, o del fin del plazo de consulta pública, en el sentido de tener en consideración varias cosas, y aquí las resumo de la siguiente manera. Lo primero es que hay un plan de descarbonización en marcha, hay diálogos que está desarrollando el Ministerio de Energía, y en función de eso yo establecería algunas diferencias respecto a las centrales que ya están con fecha de cierre, y obviamente ustedes recogen en el diseño algunos plazos en coherencia, pero ahí sería un poquito más fino, porque hay algunas centrales, claro, que ya están con fecha de salida y compromisos que por muy voluntarios que sean existen, y en esas centrales, digamos, exigir inversión en bonificadores, que a lo mejor hay un descalce ahí, no tiene mucho sentido para un periodo de cumplimiento que podrían ser meses o 1 o 2 años. Eso es bien relevante de ajustar, sobre todo dado que se está actualizando esa conversación, esa discusión. Lo segundo es comprender que aquí también existen impuestos a las emisiones, y por lo tanto ahí se superponen desincentivos, y nuevamente se requiere una armonización. Nosotros hemos estado interactuando en los diálogos que ha establecido el Ministerio de Hacienda, y en el diseño de los impuestos correctivos. Entonces nuevamente ese desincentivo incremental que debiese venir por ese lado, debiese conversar razonablemente con la actualización de esta norma, en términos del timing. Y finalmente el tema de los planes, que en adición, como decía Claudio, a esta norma, a los impuestos, están los planes de descontaminación específicos. Entonces, ahí, más allá de decir reducir por reducir, porque se actualiza la norma, apretemos más los valores, yo también buscaría ahí algún grado de coherencia respecto a los incentivos. Y básicamente ahí me refiero a que en el caso de también el cumplimiento de NOx, también en SOX, y particularmente para las centrales duales, yo haría una invitación a que trabajáramos bien el tema. Ustedes deben conocer bien esa dimensión de los mínimos técnicos, que también es un problema para efectos de algunos cumplimientos, y yo creo que es muy beneficioso que se establezcan holguras. Nuevamente hay un poco en la línea de lo que preguntaba Claudio. Esto, Claudio, no es que uno pueda paralizar o detener una central de un momento a otro, hay implicancias, hay temas complejos de abordar, y por eso se establecen ciertas holguras, considerando también que son límites exigentes. A mí me gusta mucho, y lo hemos propiciado, esto que sea armónico también con referencias internacionales normativas. Creemos que esa norma está, digamos, en armonía con la exigencia que se establece en países desarrollados de la OCDE, y por lo tanto el tema del cumplimiento yo lo indexaría también a la condición de latencia o saturación. Es una idea que estoy planteándola, se puede trabajar más finamente, pero nuevamente ir a reducir sin que se visualice claramente el efecto tanto directo de los gases como la formación de particulados finos como material particulado o aerosol secundario. Entonces, armonizar también los valores en función de la condición de saturación o latencia puede ser también una aproximación interesante, nuevamente en la línea de armonizar la exigencia con los distintos instrumentos. Y eso sería, ministra. No sé si me queda algo, voy a revisar rápido. Un último punto. He mencionado en otras ocasiones que hicimos un esfuerzo por traer expertos de Finlandia, que particularmente en este ámbito midieron en paralelo, precisamente en una central térmica, que fue la de AES Andes, en Piquincaví, y fue donde detectamos también brechas de cumplimiento, es decir, laboratorios nacionales podían eventualmente medir niveles o más bajos o más altos, porque los parámetros de aseguramiento y control de la calidad no estaban bien definidos. Entonces ahí creo que en la alusión a las obligaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente yo pondría ahí un warning respecto
a la optimización de esos criterios, que nuevamente hay una invitación a que poder contribuir en eso, hacer una cooperación público-privada, de manera que el estándar del monitoreo ministro también mejore sustantivamente. Nosotros detectamos diferencias incluso en óxido de nitrógeno de hasta un 30%. Entonces es importante que lo que se mida tenga la certificación de calidad adecuada. Hay un desafío ahí bien especial y valioso, que es precisamente trabajar con la super, pero creo que un punto a considerar aquí, para efectos no solo de mandatar a la fiscalización, sino también optimizar esa dimensión. Y lo último es la armonización de esos reportes también con los sistemas de la super, porque muchas veces pasa que se establecen exigencias ad hoc, en este caso informe o reporte, y en eso yo sería relativamente simple, gastaría los esfuerzos en mejorar la representatividad de las mediciones y no tanto en duplicar las formas de reporte, que muchas veces observamos. Hay exigencias de las centrales mismas por RCA, por planes de descontaminación, por normas de emisión, por impuestos verdes, y muchas veces son disímiles, con parámetros y formatos distintos. Entonces ahí podemos ganar nuevamente en eficiencia si establecemos un sistema de reporte, sobre todo considerando que las centrales tienen exigencia de monitoreo continuo, y optimizando de paso el aseguramiento y el control de la calidad. ¿Cómo se hace en los países desarrollados? Que hay certificación de esas emisiones de los laboratorios, en este caso de las PETFAS, con un estándar que todavía no observamos en Chile y que se puede mejorar. Gracias, Jorge. Camila. Hola, buenas tardes. Gracias por la exposición, gracias, ministra. Ya, yo también voy a ir al grano porque somos altos los que estamos preguntando. Algunas se topan, sí, así que nos van a poder responder, espero, integradamente. Primero que nada, una cosa, Macarena, solo por deformación profesional, la pregunta que tú tenías de las normas de calidad. Las normas de calidad apuntan a proteger ciertos parámetros. Son nacionales las normas de salud, justamente porque la salud de las personas supuestamente tendría como los mismos parámetros máximos de exposición a riesgo, y la razón por la que las secundarias son distintas o se diferencian es porque las secundarias tienen que tomar en cuenta las condiciones del ecosistema que se quiere proteger. Es distinto el objeto de protección, más que nada es por esa, por ejemplo, la norma de calidad del río Mapocho no es la misma que la norma de calidad del río Biobío, porque sus condiciones naturales son distintas, o lo que se quiere proteger el ecosistema es diferente. Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una geografía bien diversa, pero más que porque estemos diferenciando en el nivel de salud, al revés. Yo creo que es más protectora la norma secundaria porque muchas veces nuestros niveles de exposición pueden ser más tolerantes que para otros organismos, teóricamente, y los biólogos sabrán más que yo sobre eso. Ya, pero al tema, y temazo, yo tenía, también, dije, Claudio no está de acuerdo, pero bueno, es parte de nuestra dinámica. Yo tampoco, ingeniero ni mucho menos, pero me sonaba o esperaba que estuviera el CO2. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está el CO2? Se supone que el CO2 es uno de los gases o de las emisiones que nos están produciendo mayores problemas, no solo a nivel de la salud de las personas, que ahí puede ser más directa la relación entre el SOX, perdón, el sulfuro o el nitrógeno, sino más bien en general, porque las emisiones de CO2 también tienen un efecto global. Entonces, ¿por qué no incluirlo? Una pregunta. Lo otro, ¿por qué? Y me imagino que, pero solo confirmar, los horarios de encendido y apagado tienen parámetros distintos porque ahí emiten más, o porque en el fondo ahí no se podría cumplir el nivel de 30, es un tema de funcionamiento, porque la medición sería distinta respecto de, o sea, no es plana, sino que tienen horarios de medición. Lo otro, y esta es una pregunta a la lámina, ¿por qué va bajando el de SO2? ¿Va bajando por central o por unidad de operación? ¿Es por el tema de los plazos en que se está viendo cómo se va a ir cumpliendo? Y por el tipo de combustible. Ya, que eso diferencia la norma. Ya, perfecto, gracias. Y lo otro también es lo que he preguntado, de hecho, he preguntado también Mauricio y Jorge.
más que cerrar, ¿hay algún incentivo al recambio de combustibles para estas centrales o más bien se apunta a su cierre? La relación con el impuesto verde, si están los plazos sobre todo de emisión coordinados con la forma en que se está aplicando el impuesto a las emisiones, que es en el fondo se calcula justamente sobre la norma de emisión, o sea, perdón, bajo la norma de emisión, o sea, lo que está dentro de la norma. Si se hizo esa evaluación, yo esperaría que hubiera habido dentro de la evaluación del instrumento, de este instrumento de gestión, el otro instrumento que está apuntando a lo mismo, que es bajar las emisiones de los contaminantes atmosféricos que producen las unidades de este tipo. Eso. Gracias, Camila. Ya, y la última persona que tengo anotada es Rosana. Sí, bueno, ya dijeron casi todo lo que había yo más o menos visto. Pero bueno, por ejemplo, me llamó la atención nomás que en me parece el título 2, aparece que el límite máximo de emisión para las centrales termoeléctricas reguladas por la norma señala que se eximen de este cumplimiento del límite aquellos equipos que utilizan biomasa como combustible, porque están eximidos, digamos. Y lo otro, si en el fondo se ha considerado, ya que el gas, digamos, es lo que menos contamina, digamos, es posible que haya un plan, digamos, de una reconversión, digamos, a gas, de estas termoeléctricas a gas. Eso. Muchas gracias. A ver, lo primero que quisiera decir que efectivamente ustedes se han dado cuenta bien de que aquí tenemos dos instrumentos y varios objetivos que tienen que tener una cierta coherencia. Tenemos estos instrumentos de gestión a través de las normas que son más bien de verdad de comando y control y estamos en el país, bueno, ya existe desde la ley de impuestos verdes y ahora con la reforma a la ley de impuestos verdes de abrir un mercado de compensación y también la ley marco también lo establece así, tener como estos más bien instrumentos económicos para ir reduciendo contaminación y hablo contaminación en términos como bien genéricos, ¿verdad? Porque impuestos verdes y la ley marco cambio climático, por un lado, regula gases de efecto invernadero, que no tienen un efecto directo en la salud, pero contribuyen al calentamiento global, pero impuestos verdes tiene ambas cosas, ¿verdad? Tiene CO2 y también algunos contaminantes locales, que también se regulan vía la norma, son los mismos. Bueno, la norma va a regular más de lo que tenemos en impuestos verdes. Entonces es evidente de que teniendo estos dos tipos de instrumentos y varias leyes, y aquí me refiero entonces a impuestos verdes, los impuestos correctivos que vienen, la ley marco de cambio climático y también otros instrumentos de gestión del Ministerio de Medio Ambiente, de energía, como es el plan de descarbonización, todos estos tienen que conversar y ser coherentes en los plazos, y quería simplemente mencionar de que obviamente ese trabajo nosotros lo hemos hecho. Esto se ha hecho muy de la mano con el Ministerio de Energía en particular, así que los plazos justamente están para que nos ayuden ambos instrumentos, nos lleven al objetivo final de la ley marco cambio climático, que es dejar de quemar combustibles fósiles, ¿verdad? Donde nuestra primera prioridad es dejar de quemar carbón, pero eventualmente también dejar de quemar petróleo, diésel, gas natural, etcétera. Y por otro lado, los temas de salud en personas y ambiental también. Entonces, quería simplemente dejar ese comentario de que efectivamente estamos conscientes de que esta es una batería de instrumentos que todos apuntan hacia el mismo lado y que tienen que ser coherentes entre sí. Y bueno, si no lo están haciendo tan coherente, entonces ayúdenos obviamente a visibilizar a dónde podemos mejorar esa coherencia interna, pero eso está totalmente considerado. Así que ahora sí le doy la palabra a nuestros distintos profesionales para que puedan ir respondiendo a las múltiples comentarios. Y perdón, y también quisiera decir que obviamente
Los comentarios de ustedes aquí, y por eso estamos grabando, son parte de la consulta pública, pero si además lo quieren hacer formalmente como consulta pública, muy bienvenidos, esperamos que también lo puedan hacer. Respecto a las preguntas de por qué estamos dando tanto plazo a los combustibles, o sea, a los límites de níquel y vanadio, primero comentar que, bueno, como dijo la ministra, los plazos de esto nosotros los conversamos con el Ministerio de Energía, con el objetivo de que hubiera disponibilidad energética. Entonces, la normativa primero fue elaborada con estos dos conceptos primero. Primero, uno, reducir las emisiones, y lo otro, de que no afectar la disponibilidad energética. Eso primero. Entonces, por eso nosotros los plazos los ajustamos a 5 años para hacerlo coincidir con el 2030, que es, según lo que estamos conversando con el Ministerio de Energía, es parte de uno de los escenarios que ellos están viendo para acelerar este tema de la descarbonización de las centrales. Lo otro, que decían de por qué estamos abriendo este espacio a la normativa de las fallas, recordar que primero la normativa vigente sí considera este tema de las fallas, solo que no está explícito en el decreto. El año 2015 salió una circular que ayudaba a interpretar mejor el decreto, principalmente para el tema de la fiscalización, y ahí estaba incorporado el tema de las fallas, solo que nosotros ahora en este decreto lo estamos haciendo, la estamos ajustando esa definición para que solo sean algunas consideraciones las que nosotros consideremos las fallas, valga la redundancia. Por ejemplo, nosotros estamos considerando solo cuando sea un desperfecto intempestivo del equipo de control de emisiones o algún componente de la unidad de generación. Esas son las únicas excepciones que nosotros estamos considerando como fallas, para el caso de lo que comentaba Claudio. Lo otro, a ver qué tengo anotado por acá. Complementar un poco, Claudio, efectivamente la metodología o de la forma en que está puesto cómo vamos a evaluar el cumplimiento, eso ya estaba en esta circular y es lo que se estaba aplicando. Lo que nosotros estamos haciendo y que daba dejaba el espacio en régimen en la circular al 95%, nosotros lo estamos dejando en el 100%, y en el caso del NOx estaba al 70% en la circular, en el espacio de régimen, y nosotros lo estamos dejando en el 100%, o sea, tiene que haber cumplimiento en todo el rango de funcionamiento en régimen. Respondiendo también a la consulta que había en el encendido y en el apagado, cuando se encienden las centrales, los sistemas de control y todo eso empieza a funcionar en el mismo momento también. Entonces, no todos los sistemas de control, el sistema de monitoreo y todo eso está funcionando como debiese ser en el encendido y en el apagado. Y por eso internacionalmente quedan fuera del sistema del estado de cumplimiento, de la evaluación de cumplimiento, debido a esta variabilidad que hay. Y por otro lado, también nosotros lo que hemos solicitado es que no se enciendan las carboneras, en este caso los que funcionan a carbón, funcionen con un combustible más limpio. Y por eso hay una gradualidad, porque tienen que instalar todo el sistema, algunas están funcionando pero otras no, y por lo tanto por eso existe esta gradualidad, para que se puedan en el encendido, y tanto en el encendido como en el apagado, puedan disminuir y partan con el combustible limpio, y no partan con carbón. También hay que considerar que no todas las centrales, depende del tipo de central, hay centrales que se demoran un día en encender y otras se demoran menos de 1 hora en encender, ¿ya? Y por lo tanto eso también tiene que estar considerado, y por eso es que estamos siendo más exigentes en estos espacios. O sea, estamos ajustando para que lo que ya estaba vigente, ajustando los valores y ajustando el funcionamiento que ya está, digamos, implementado. ¿Ya? Aclarar, sí, de ahí... Yo te complemento. A ver, ¿sí? Ya, bueno, a ver, ¿qué otro tengo que hacer? Respecto al tema del cambio climático, en el artículo 5, donde están los plazos, al final, está este tema de que vamos a, o sea, en el considerando decimos el tema de que consideramos el cambio climático, pero cuando lo bajamos a artículos solo decimos que la revisión vamos a
como que mencionamos lo mismo que sale considerando, pero no mencionamos alternativas. En el artículo 5 al final dice... Se puede mejorar. Claro, pero lo podemos mejorar ahí la gramática. Solo colocamos que en la Claro. próxima revisión de la normativa se realizará... Sí, Claro, lo vamos a incorporar. Sí. Sí. A ver, acá tengo lo que... no, esto de la GIE lo va a decir. Níquel y vanadio, mientras lo revisé GIE. en el Claudio, el níquel y vanadio, efectivamente sí se mide, pero se mide el níquel y vanadio en el contenido del combustible, ya del carbón, pero no como estamos solicitando ahora, que es un límite de emisión en chimenea. ¿Ya? Por lo tanto, al solicitar este límite de emisión en chimenea, entonces hay una mejora en el tipo de combustible que la central va a ir quemando, para níquel, para vanadio y para SO2. Y en el caso del SO2 y los costos, claro, la idea es ser coherentes con los equipos de control que ya habían instalado tanto en MP y SO2, y que ese tipo existe, si bien los costos son más altos en SO2, podría ser el diseño es que instalen un equipo de control de emisiones, pero podría haber un cambio en el tipo de combustible que están utilizando, y esas otras variables que la GIE no lo considera, porque nosotros no decidimos qué es lo que el titular de la central va a decidir para qué es lo que económicamente le conviene a él, ¿ya? Y por lo tanto se asume una instalación de un equipo de control para un mejor equipo de control de emisiones, cuando podrían haber otras alternativas que el titular podría decidir. Eso respecto al níquel y vanadio. Y lo otro tiene que ver con una gradualidad para el vanadio, que si bien existe una metodología, la norma chilena, existe una metodología, pero la norma chilena no incluye el vanadio, por lo tanto la SMA tiene que hacer una implementación adicional respecto al vanadio. Y por eso hay una gradualidad ahí que tiene que ver con este valor, pero ya está, al hacer más exigente el valor del mercurio, que sí ya se está midiendo, eso hay un cambio en la composición del carbón que van a quemar en esa central, y por lo tanto esos otros valores de níquel y vanadio también se van a ver reflejados ahí, ¿ya? Por lo tanto existe, si bien aparentemente aparece una que estamos dando mucho más tiempo en níquel y vanadio, pero al ser más exigentes con el mercurio, entonces automáticamente, digamos, viene una mejora por ese lado. O sea, estamos tratando de ser coherentes con todo el sistema. ¿Ya? No sé si hay... Otra pregunta que hicieron era de que qué acciones se están realizando aparte de la normativa para descontaminar. Bueno, y otra normativa que se complementa a esta, el impuesto verde, como mencionaron, que ayuda a que en esa zona se pueda compensar específicamente donde están las centrales, pues ayudaría como a descontaminar esta zona. Respecto a la pregunta que hicieron de por qué estamos eximiendo al SO2, o sea, a la biomasa solo la estamos eximiendo del cumplimiento del límite de SO2 por las bajas emisiones que este tipo de combustible tiene, pero no así de los otros tipos de contaminantes, esta sigue regulada. La biomasa, en general, la quema de la biomasa no emite dióxido de SO2, ¿ya? Por lo tanto, por eso es que se exime. Claro, y también comentar respecto a lo que preguntaban de la reconversión de las centrales. Bueno, nosotros esperamos que esta normativa ayude a que las centrales elijan si se reconvierten o invierten en los equipos de post-tratamiento. Y nosotros esperamos, o sea, hemos sentido de que esto ha servido, ya que la normativa, desde que se publicó el anteproyecto, ya se anunció en el caso de Tocopilla que 2 centrales van a reconvertir, 2 que no tenían anuncio, ya hicieron este anuncio ya con la publicación de la normativa. Entonces esperamos que con la norma podamos ir avanzando más para que la central tome la decisión de reconvertirse. Eso. No sé si cerrar. O de cerrar. Porque Guacolda vino Claro. aún también. Eso, no sé si se me queda alguna otra. La del SO2 la va a recuperar. Claro, reconvertirse renovable. O sea, ese propósito, que es parte del propósito, que es como, claro, no es como
perdón, yo también tenía una pregunta y quiero decirla ahora, porque efectivamente cuando ustedes presentaron cuál es el propósito de una norma de emisión, sigue estando asociada a un beneficio en salud, ¿verdad? Pero también tiene un beneficio de cambio climático, y veo que el beneficio en cambio climático no está calculado en el AGIES. Y como esto es nuevo, desde el año pasado recién tenemos esta ley, y no sé si por un lado tendría que las normas de emisión y también las de calidad, o las de emisión, incluir estos beneficios en cambio climático, porque la ley marco de cambio climático de hecho nos obliga a una norma de gases de efecto invernadero, y va a quedar un poco raro esas normas, porque no van a tener un beneficio directo. Entonces quizás habría que agregarle el cálculo, y tampoco sabría muy bien cómo hacer ese cálculo, ¿verdad? Claro, y el cálculo, Nico responde. No, sí, ahí, bueno, un poco para responder algunas consultas sobre la parte de la GIES también, y responder la pregunta de la ministra. Primero, claro, aclarar que el impuesto verde, como dijo la ministra, podríamos tomarlo como una medida complementaria a todas las normativas. Un poco lo mismo cuando hacemos nosotros una norma de emisión para limitar la emisión de un contaminante, y además implementamos una norma de calidad. Cuando son instrumentos complementarios, y en este caso, para nosotros como Ministerio de Medio Ambiente, el objetivo del impuesto verde es que ayuda a la reducción de las emisiones, y en este caso son complementarios, no hay un efecto de que se traben, sí puede haber un efecto de que se traben para algunos criterios de otro ministerio, que puede ser que se reduzca la recaudación porque las centrales van a emitir menos. Pero ese no es un tema que queremos entrar nosotros, porque el objetivo del Ministerio del Impuesto Verde es reducir las emisiones, ¿ya? Por eso se evitó hacer en el AGIES una evaluación del efecto del impuesto verde, porque como puede tener un efecto en recaudación, no es atingente al objetivo de la normativa, y se puede enredar un poco el panorama, y por eso quisimos no incorporarlo. Jorge me preguntaba un poco por estas centrales que iban a salir, y lo que les comentaba yo es que Ministerio de Energía... ¿Ya me respondiste la pregunta? No, ahora voy. Ah, ya, Estoy ok, me pasaste a Jorge. No, voy con el orden de lo que tenía anotado. Ministerio de Energía nos entrega una proyección de las emisiones, y dentro de esa proyección salen todas las centrales que ya tienen un anuncio, entonces no estaban dentro del panorama, y como les mencionaba, potencialmente en el futuro algunas se van a incorporar a esta salida anticipada, ya sea por efectos de la misma normativa o por otros acuerdos. Ese es el propósito. En adelantar el cierre de las termoeléctricas a carbón. Pero hoy en día nosotros como AGIES nos tenemos que evaluar el escenario base versus el escenario proyecto, y no tenemos cierta... los anuncios tienen que estar concretizados para nosotros poder considerar la evaluación. Sí, firmado el acuerdo lo podemos considerar. Sí. Ahora, respecto a los efectos en cambio climático, aquí quizás Jorge me puede ayudar un poco, porque nosotros hemos estado evaluando algunos antecedentes. Lo que pasa es que nosotros cuando evaluamos la normativa decimos, bueno, esta central termoeléctrica tiene que reducir algunos contaminantes, y en el fondo nosotros lo que hacemos es ponerle una medida de abatimiento de fin de línea, por así decirlo, para reducirse estos contaminantes. Esas tecnologías de abatimiento, en el momento en que nosotros evaluamos, y según los datos que manejamos de la EPA, porque de ahí sacamos los antecedentes, tienen ciertas eficiencias. O sea, tienen una eficiencia de reducir MP, SO2, NOx, pero no todas las medidas de abatimiento poseen eficiencias para reducir CO2, o no son conocidas por los antecedentes que nos dicta la EPA. Entonces, hoy en día no podemos decir que al implementar, por ejemplo, un desulfurizador, se va a reducir en qué porcentaje el CO2, y no podemos cuantificar esa reducción, ¿ya? Y por ende, no podemos pasar a la segunda etapa, que es como valorizar algunos efectos que quizás pudiera tener el cambio climático sobre no la salud de la población, sino que sobre otros efectos que tuvieran impacto sobre la población. Entonces quedamos como en la primera evaluación, hoy en día un poco cojo. Estamos trabajando para buscar estas alternativas, para ver cómo las normas de emisión y de calidad, que tienen un efecto en contaminantes locales, también pareciera que pudieran tener un efecto en contaminantes globales si es que se da estas tecnologías. Pero hoy en día, en nuestra revisión bibliográfica que hemos hecho de medidas de abatimiento,
pareciera ser que las tecnologías que para reducir CO2 son distintas a las tecnologías para reducir contaminantes locales. Entonces, si implementáramos reducción de CO2 una norma, sería una medida de abatimiento adicional distinta a las ya conocidas, según los antecedentes que tendríamos, y por eso no lo estamos considerando, porque no podemos conocer esa magnitud que hoy en día pudieran tener. Nos faltan esos antecedentes que no están en la bibliografía, al menos que hemos empleado, no están presentes. Perdón, antes de dar la palabra, es que Javier levantó la mano y como no ha hablado, no sé si es algo específico a esto, o le doy la palabra primero a Jorge y a Cristian, que supongo que quieren responder algo directo. No es algo directo. Es una reflexión. Sí, después ningún problema. Y Claudio, ¿tú tienes la mano levantada todavía de la vez anterior o es algo nuevo? Está en mute, Claudio. Es algo nuevo para después, no hay problema. Gracias. Ya. A ver, ministra, y también en función de lo que salió acá, toda la disposición a colaborar en identificar una metodología de estimación de beneficios asociados al tema de cambio climático. Tal como señalaba Nicolás, ¿no? Sí. Y efectivamente, en términos de abatimiento e impacto en salud, los beneficios van a ser, por razones evidentes, por la baja contribución a escala global, y acotados. No quiero decir marginales porque hay que ser cuidadosos, pero van a ser acotados. Y hay una investigación muy fuerte en la línea de los contaminantes atmosféricos de vida corta, Sí, digamos. sí. Y yo creo que ahí podríamos trabajar una metodología porque eso se podría valorar bien, digamos, en términos de la... Así que ahí hay una camino. Pero el aquí es también económico y social, entonces esa patita social yo creo que da para hacer algunas cosas porque esto no debiese solo aplicarse a este tipo de normas o instrumentos, sino a otros, digamos. Entonces así, nuevamente, toda la disposición a trabajar eso porque creo que es muy valioso, ministra. Respecto a algunas cosas cortinas, como tú bien decías, claro, uno siempre piensa cuando abate contaminantes atmosféricos en tecnologías de control. Y en el caso del CO2 es bien complejo el tema, porque ahí no necesariamente hay tecnología, y eso, claro, hay desarrollo, nos consta, lo estamos siguiendo, pero ahí esencialmente es cambio de energía o de combustible, dependiendo de la situación. Entonces, en ese caso, efectivamente, es complejo. Yo no creo que el mejor instrumento, si bien la ley marco lo permite y hay que estudiarlo, sea una norma de emisión necesariamente. ¿Por qué? Porque siempre aquí, nuevamente, con la perspectiva agregada de múltiples instrumentos, uno con este tipo de normativa o exigencia de planes, y recogiendo lo que decía la ministra, que me parece súper valioso en términos de las oportunidades de offsetting y compensación que se está abriendo y que generan oportunidades bien valiosas, esta normativa condiciona en el criterio de adicionalidad. Eso no hay que olvidarse, porque uno puede aprovechar recursos, incluso internacionales, para viabilizar proyectos que pueden tener un alto beneficio. Y claro, si uno lo amarra con esto, está también condicionando ese posible uso, digamos. Y en ese sentido recojo un poco también lo que decía Roxana, de que el eliminar o reducir la holgura respecto al tema del cumplimiento, también yo lo reconsideraría, lo evaluaría. No estoy hablando de bajar los umbrales, estoy básicamente en la línea de los incentivos al recambio, que tú mencionaste hace un rato precisamente la conversión de las centrales de ENGIE a gas y biomasa, que es una cosa que va en el sentido bien positivo. También este tipo de instrumentos pueden fomentar esos recambios en un concepto de transición energética. Eso es bien importante considerarlo, porque claro, en el óptimo uno dice pongámosle a todo cero y cerremos todas las centrales térmicas. Pero evidentemente que hay que hacerlo de una manera armónica con que también se resguarden otros elementos, y volver a reiterar que los beneficios de esta norma han sido extremadamente positivos y complementándose con las exigencias vía planes, obviamente se van cumpliendo las metas
y las normas de calidad del aire en las distintas zonas, particularmente en las zonas complejas, porque sabemos que aquí, tal como lo destaca la GIES, todo lo que son las zonas llamadas de sacrificio, obviamente, han tenido reducción importante aquí que se han ido verificando en la calidad del aire. Entonces, eso quería señalar también, evaluar un poquito esos incentivos para que vayan en la dirección correcta y nuevamente armónica con los otros instrumentos. Eso mismo. Sí, para continuar, que no había faltado, el artículo 10 incorpora... Perdón, tenía la mano levantada Javier, ¿no? Gracias, ministra. No, muy sencillo, es una reflexión nomás. Yo también hubiera esperado un poquito más como pidió Claudio. Hay algunos valores que pudieron apurarse un poquito más porque hay tecnología y hay imprecisiones que dejan el texto en ocasiones vago. Cuando me dicen la mejor tecnología disponible, no vaya a ser cosa que tengamos la salida de es lo que está en Chile nomás disponible. Entiendo que no es así, pero debería ser más claro disponible dónde, cuándo y cómo, porque hay mejor tecnología para algunas de las medidas, como dijo Claudio. Y eso me lleva a que esto es muy tradicional de repente, ministro. Usted se preguntó por qué no pusimos directamente el cambio climático en estas normas. A mí también me sorprende que no esté biodiversidad. No me sorprende en lo absoluto. O sea, me deja perplejo, pudiendo estar. Si incorporáramos en el AGIES los impactos que tendrían contaminantes como estos. Contaminantes es uno de los 5 jinetes del apocalipsis que pone en riesgo la sobrevivencia y la biodiversidad. Y no hay palabra alguna. No por la biodiversidad en sí misma. Vamos a los efectos que tiene la biodiversidad en la sociedad. Me gustaría ver que en los próximos AGIES, cuando corresponda, pudiésemos ver el valor social de la biodiversidad incorporado en estos cálculos. Es cierto que no me gusta transformar toda la biodiversidad en pesos u otras cosas parecidas. Sin embargo, de ser necesario, puede incorporarse. Hoy día existen sólidos cálculos u formas de calcular la forma en que la biodiversidad y su pérdida, incluyendo la vía contaminantes, afecta el bienestar de la población chilena. Y me parece, por lo tanto, que podríamos tener análisis del tipo AGIES más sólido que incluya, como usted pide, ministra, los efectos, ¿no es cierto?, en cambio, nuestra contribución a resolver problemas del parte del cambio climático y también a resolver o a lidiar con pérdidas de diversidad biológica. De otra manera, vamos a seguir haciendo AGIES muy convencionales y que no están a la altura de los requerimientos y demandas que la sociedad impone sobre nosotros para manejar mejor el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias, Javier. Quería ahí mencionar nomás de que yo creo que la línea de trabajo del Comité de Capital Natural va en eso. Yo esperaría que eso eventualmente tenga un impacto en la manera que calculamos los AGIES. Y en general la discusión de qué hacemos con los AGIES creo que es una discusión que a mí me gustaría dar también, ¿no? Me alegra escuchar eso, ministra. Sí, no, totalmente está en mi lista de cosas, no se preocupen. Claudio, sí. Sí, también quería hacer una pequeña reflexión y es que a mí me tocó hace años participar de la evaluación de Nehuenco y de San Isidro en Quillota y yo esperaba que una norma de esta característica se adelantara a los conflictos ambientales y que en definitiva nos llegara una respuesta clara de cómo resolver estos conflictos ambientales, pero no sé si va por ese camino. Me parece que mis observaciones tienen que ver con eso, con que efectivamente tengamos instrumentos que cada día nos disminuyan la desconfianza ciudadana y que se genere un camino diciendo que estamos efectivamente trabajando porque la salud de la población y de los recursos naturales sea mejor, digamos. Y esta norma tiene algunas señales que a mí me parece van en sentido contrario. Yo quiero saludar la exposición y la claridad que tienen los expositores respecto a lo que está construyendo y créanme que entiendo la construcción de la norma. Y la entiendo. A mí me parece una norma súper terrenal, pero me parece que es una norma que efectivamente tiene debilidades desde el punto de vista que podríamos haber sido más ambiciosos, digamos. De hecho, por ejemplo, para Nicni Vanadio, después de 5 años, vamos cada 6 meses a hacer monitoreo, muestreo, digamos. ¿Por qué no cada 3 meses? Si no vamos a operar tantos años, ¿por qué no le apretamos un poco la marcha a ese muestreo que se pide después de los 5 años? Entonces, me parece que podríamos haber apretado un poco más el acelerador. Le estamos dejando a la negociación del conflicto el límite entre 10 y 30 de material particulado,
para que la ciudadanía resuelva el conflicto, disminuir, que la empresa finalmente otorgue una mejor calidad de emisión? Porque eso nos pasa finalmente, la empresa se ve tan presionada por el conflicto ambiental de su localización que tiene que comprometer niveles menores a que la misma norma exige, digamos. Y le estamos dejando ese plazo de negociación entre 10 y 30 a la empresa para que pueda efectivamente mostrarse de mejor manera. ¿Por qué no se lo reducimos? Entonces, son inquietudes respecto a que efectivamente si estamos avanzando en la resolución de conflictos, nos estamos adelantando a los conflictos o estamos siendo parte más del conflicto. Esa es mi inquietud que tengo. Gracias. Me están avisando que tengo que terminar la reunión acá. Se fijaron que dimos más de 1 hora y media para un tema solamente, así es que ya, sí, yo creo que... Pues yo necesito presentar que si tuviese que hacer una sola pregunta, es la que hice sobre los límites de material particulado, porque es más alto para sólidos que para líquidos, las nuevas, porque se mantuvo el 30 con respecto al líquido. Que como ya estamos en las reflexiones, que se dé cuenta. No alcanzamos a terminar todo el diseño y las consideraciones. La verdad es que hay que tener en cuenta que hay una configuración mucho más grande y un trabajo mucho más grande que se hizo con el Ministerio de Energía, que tiene que ver con cómo ingresan las energías renovables y el funcionamiento de las renovables dentro del Coordinador Eléctrico Nacional, quien es el que llama. Y por lo tanto el ingreso de renovables está muchas veces durante el día y no hay almacenamiento todavía presente y por lo tanto el sistema eléctrico en general funciona con las centrales, cuando no están las renovables funciona con las centrales térmicas y por lo tanto en este ajuste hemos tratado de ir apretando lo más que hemos podido dentro del equilibrio que se requiere para el funcionamiento y del sistema eléctrico también, ¿ya? Y lo que tiene que ver con por qué ser valores más exigentes y todo es porque querer apretar más a las carboneras y darle una flexibilidad también a las de gas y las de líquido, porque serían esas las que estarían siendo llamadas en la salida de las carboneras. Entonces, en este equilibrio y a las nuevas es ser mucho más exigentes porque no queremos, existen acuerdos de que no existan construcción de carboneras, existen acuerdos, en la ley de cambio climático también lo exige, pero la norma lo está haciendo mucho más exigente y por eso es el valor del sólido es más exigente que las otras, por este cierre y el no construcción, digamos, de darles un cierre, digamos, a través de estos valores, ¿ya? Que podría ser que no se pueden prohibir, pero sí se pueden apretar más vía norma. ¿Ya? Y por eso esto que no se entiende a veces en ese sentido. Perdón, Cristian. Sí, muy rápido, consejero. Muchas gracias a todas y todos los consejeros por sus palabras. Nosotros, por supuesto, las vamos a considerar. Vamos a tratar de ir mejorando la norma. Nosotros casi siempre no nos quedamos con el anteproyecto, sino que tratamos de mejorar el proyecto definitivo y estas instancias nos sirven mucho. Me vuelvo a presentar, soy Cristian Torres, jefe del Departamento de Plan y Normas, por si no conocen. Quería yo decir dos cosas. Uno, primero, con respecto a lo que está pasando en la coordinación entre la evaluación de las normas de aire con las de cambio climático. En este momento, la División de Cambio Climático está elaborando su reglamento para la elaboración de normas de cambio climático y nosotros estamos participando como jefatura de aire. Yo mismo estoy participando en la elaboración de ese reglamento y esperamos que de ese reglamento nosotros podamos también tener más coherencia en el trabajo que estamos haciendo entre nosotros. Eso no quiere decir que nosotros no estamos trabajando en conjunto en este momento, pero sí sabemos que una vez que tengamos nuestro marco normativo ya más especificado, vamos a poder trabajar con líneas mucho más específicas porque vamos a saber cuáles son los puntos en que vamos a tener que tener coincidencia. Y esto también les recuerdo, o no sé si ustedes saben que en el programa regulatorio estaba dicho de que nosotros también tenemos que revisar el reglamento de elaboración de planes y normas de todo el ministerio. Y ahí también nosotros vamos a estar buscando cómo hacemos distintas jerarquías y también sinergias
con las distintas divisiones que participan en la elaboración de normas y planes. Entonces, en este momento tenemos un tipo de trabajo en conjunto que en el futuro va a ser mucho más estrecho con las otras divisiones, para que lo tengan claro. Y lo otro que quería yo mencionar es cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo sinergia con nuestras normativas. Yo les quiero mencionar que solamente en la revisión de normas de calidad y de emisión estamos revisando 10 anteproyectos de norma y 2 proyectos definitivos de norma. El viernes pasado, antepasado, perdón, el 28 de julio, nosotros publicamos una resolución de inicio para revisar 6 normas de calidad primaria y secundarias nuevas. Entre ellas está la secundaria de SO2, la secundaria de MPS del río Huasco, la norma calidad para monóxido de carbono, ozono, plomo y SO2. Esto es algo que este gobierno ecológico se ha atrevido a revisar todas estas normas que estaban, por así decirlo, pendientes de revisar. Y además, en planes de prevención de contaminación, nosotros ya estamos revisando 8 anteproyectos, tenemos 2 proyectos de planes de contaminación aprobados, que es de Temuco y de la Quinta Interior, que incluye Catemu, Panquehue, Yayay y las provincias de Quillota. Y además vamos el próximo año a revisar el plan de Concón Quintero Puchuncaví, el plan de los Andes y el plan de Concepción. Ahí nosotros también vamos a hacer un aprete en donde los territorios nos lo permitan a las termoeléctricas que estén ahí presentes. Concón, Copiapó de Tierra Amarilla tiene fundiciones también, tenemos en Concepción tenemos termoeléctrica, ahí nosotros también vamos a hacer sinergias con estos documentos, con esta norma de termoeléctrica y por supuesto van a pasar por el proceso consultivo y ustedes lo van a poder revisar. Con todo, también vamos a revisar todos los planes del norte, que son 8 planes, entre ellos Huasco, Tocopilla, Hernán de la Lira, etcétera, que se van a complementar también con la norma de fundiciones y con la norma de termoeléctrica, la norma de fundiciones que está en anteproyecto todavía y ustedes la van a revisar. Vamos a revisar durante esta administración más de 35 proyectos normativos entre planes y normas. Eso significa que vamos a revisar más del 90% de nuestros instrumentos normativos solamente en la división de calidad del aire. Y con eso nosotros esperamos de que podamos, a través del trabajo que hacemos con ustedes, ir mejorando nuestra normativa, pero nosotros creemos que con esto vamos a estar liberando un poco la carga de los territorios, vamos a darle más instrumentos a la población para que puedan recurrir a cualquier instancia para mejorar su calidad de vida, y además es un avance tremendo que se la está jugando este gobierno que yo, en mi gobierno y el gobierno ecológico de la América. Así que van a tener harta pega, estimados consejeros, consejeras, ¿sí, Jorge? Último minuto. Voy a acotarme un minuto. Primero, valorar lo que es Ivonne, que en realidad esto, un diseño bien hecho, es funcional con el cierre de las carboneras. Porque efectivamente uno podría decir en el extremo, claro, cerramos todos los fósiles y todo, pero una visión más estratégica como país, esa armonización que es clave, no solo en el Ministerio de Energía, pero obviamente también con el coordinador estructural, y viabiliza el anticipar las metas de cumplimiento. Y lo último, que no sea una perspectiva muy negativa, y siempre destaco que este ministerio, a diferencia de otros ministerios, tiene ya años, en base a lo que plantea Nicolás, un desarrollo de los ajíes, que se puede ir optimizando, pero que es súper valioso. Muchas regulaciones de otros sectores no ve ese tipo de análisis de profundidad. Entonces quería destacar eso porque es optimizable, pero es muy relevante que exista y que esté bien internalizado. Eso, ministro. Ok, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por conectarse. Esperamos verlos pronto, esencial aquí en el ministerio. Chao, que bien. Saludos a todos. Que estén bien, cuídense. Hasta luego, gracias.